Así de bonito comenzamos la sección de Salud en Casa con el doctor Camilo Albornoz. Damos la bienvenida también en directo a los espectadores de IMAX Televisión, a la vez que saludamos también a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano. Doctor, qué bonita canción. Esta es una balada inolvidable, universal. ¿Se te saltó una lagrimita cuando viste la peli? Sí. Pues a todo el mundo se le saltó una lagrimita, sobre todo esa escena final en que Ali MacGraw está así en la cama y él le coge tiernamente la mano, ¿no? Y le dice: te acompañaré hasta el final, porque amor no es decir lo siento. Eso, preciosa canción que nos va a ilustrar el tema de hoy, que es menos bonito. El tema de hoy es bastante, en principio, incongruente con la música que traigo, ¿sí? Porque el tema que vamos a tratar es la leucemia, ¿sí? La leucemia es una forma que es un tipo de cáncer de la sangre. Sí, la sangre tiene 4 grandes cánceres, ¿sí? Los síndromes mielodisplásicos, el mieloma múltiple, la leucemia y el linfoma. Pero si tú te vas, cuando tú hablas de cáncer de sangre, todo el mundo inmediatamente piensa en leucemia. Los otros o ni los conocen o ni se enteran. Son desconocidos, de ellos, más desconocidos, ¿sí? Entonces, porque además su frecuencia es más bien baja. Pero entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la música de Love Story con todo esto? Pues que la música de toda que he traído hoy son de pelis cuyo protagonista se ha muerto de leucemia. Es bueno que lo sepamos, porque ese es el engranaje, esa la coordinación y unión entre ellas. Me puse a pensar qué podría ser una música bonita, y es que en tratar de encontrar una música bonita que tenga relación directa con este tema es muy difícil. La hay, pero es muy difícil. Curiosamente, es el hard rock el que siempre provee las músicas más directas sobre cualquier tema. Pero es que tú te imaginas nosotros aquí ahorita así. No, ni a usted tampoco me imagino así. O sea. Entonces, ni hablar. Entonces fue cuando de pronto, así, en un ataque de inteligencia, ¿no? Pues me puse a pensar y dije yo, ¿y por qué no canciones no que tengan que hablar, sino que tengan que ver? Y fue cuando comencé a buscar películas, porque me acordé de alguna, y a buscar películas y temas de música de películas que trataran sobre protagonistas muertos por leucemia, y hay una cantidad de películas y una cantidad de música muy bonita. Así que traje las que me parecieron las más bonitas. Pues vamos a tratar el tema de forma directa. ¿Qué es la leucemia? Bien, pues como te decía, la leucemia es una forma de cáncer de la sangre. Sí, pero específicamente de los cánceres de la línea blanca, es decir, de los glóbulos blancos de la sangre. Por eso es que se llama leucemia. Leucemia significa sangre blanca, porque cuando tú coges la muestra de sangre, en lugar de verse roja, se ve blanca. ¿no? Y esa es la diferencia. Muy blanca. Se ve grisosa, es como un muy gris oscura, sucio, más oscura, sucio, claro. Eso, y lo digo porque yo nunca la vi blanca, por eso digo. Ya cuando la centrifugas, sí. Cuando la centrifugas sí que queda una capa blanca muy bien marcada, que es el diferencial. Pero para que nos hagamos una idea, no la pasada, sino la anterior, que estuvimos hablando de la sangre y sus componentes, y hablamos de que los glóbulos blancos no son uno solo, sino son muchos, cada uno distinto y cada uno con un trabajo específico, pues en cierta manera cada uno de ellos en un momento dado te puede producir una forma de leucemia. ¿Sí? Aunque tendemos básicamente a englobarlas en las leucemias más grandes, que las que producen los linfocitos. ¿Sí? Son básicamente las leucemias más, digamos, más llamativas que podemos tener. ¿Sí? Y casi todas se centran en las leucemias de linfocitos. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento, ¿sí? La médula, que es donde se producen los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, algo falla. Y es que, mira, continuamente en nuestro cuerpo, y eso lo hablamos en algún momento cuando hablábamos de cáncer, nuestras células están metiendo la pata y continuamente están produciendo errores de transcripción del ADN que se traducen en mutaciones. La gran mayoría de esas mutaciones no tienen un significado porque no representan nada, o simplemente van a hacer que esa célula
perezca antes de lo mandado, o va a producir una señal de alarma y entonces los linfocitos van y la destruyen, ¿sí? Pero a veces esas mutaciones, dependiendo de qué determinado gen es el que se daña, entonces activa una cosa que se llaman los oncogenes. Y los oncogenes, pues son los que van a producir la aparición de un cáncer en cualquier parte del cuerpo. Pues igualito ocurre en la médula, ¿sí? En algún momento se producen errores de transcripción y en esos errores de transcripción, en esas mutaciones, ¿sí? Comienzan a producirse glóbulos blancos erróneos. La diferencia está en que ya después de un determinado punto, esos glóbulos blancos erróneos no necesitan de seguir produciendo el estímulo de las células originales, sino que ellas solitas van reproduciéndose, autorreproduciéndose, clonándose, produciendo más imágenes de sí mismas, de tal forma de que en un punto dominan la población que hay dentro de la médula. Por eso es que se producen muchos de los síntomas de las enfermedades, de estas enfermedades. Es decir, la mayoría de veces tú no ves que un paciente de estos te comience así a salirte glóbulos blancos por alguna parte o por la otra, o una mancha blanca o un multo blanco. No, eso realmente normalmente no pasa. Lo que pasa es que es un paciente que te va a decir: estoy cansado, me siento mal, estoy paliducho, y es porque al desplazar las otras células, la médula pues no produce suficientes glóbulos rojos o no produce suficientes plaquetas, ¿sí? Y entonces las primeras manifestaciones comienzan a aparecer es por los daños, los déficits de los otros elementos de la sangre, no por los daños que produce el cáncer en sí mismo, ¿sí? Ahora, esto también hace que se produzcan lo que se llaman líneas, ¿sí? Entonces tú puedes llegar y tener, por ejemplo, una línea de cáncer donde te salen células maduras, terminadas, pero no funcionales, ¿sí? O te salen células muy inmaduras, ¿sí? Que tampoco son funcionales, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen los grandes tipos de leucemias. Entonces vienen las leucemias mieloides, donde salen muchas células inmaduras. Pero doctor, por ir centrando al oyente y al televidente, es decir, los síntomas son los que tú has dicho. Los síntomas dependen... Porque es la única forma de reconocer previamente que tenemos leucemia. Los síntomas son tan vagos, ¿sí? Que es por muchas veces... Cuando aparece ya alguna cosa muy característica, es que logramos hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por eso, si tú llegas y dices, y es que ahí es donde va la parte, ¿cómo piensas que algo va mal? ¿Sí? Pues piensas que algo va mal en un momento en que empiezas a encontrar un paciente que te va a la consulta porque está cansado, está sin fuerzas, le haces una analítica. Cansado, sin fuerza. Está paliducho y entonces tú le dices, tienes una anemia. Y entonces, investigando por qué tienes una anemia. Porque pues, en principio lo lógico es quizás que en principio sea anemia, aunque luego derive, ¿no? Lo normal es, por ejemplo, eso. Va un paciente y te dice, es que estoy cansado. Y tú lo miras y dices, tienes una anemia. Ahora, vamos a averiguar por qué tienes una anemia. Ahí viene el análisis de sangre. Y al hacer el averigüe, pues puede pasar una de dos cosas. O que no pase nada y simplemente no descubres por qué está anémico. Y entonces viene un periodo de tiempo en el cual pues la manifestación de la enfermedad no es plena. Y entonces le comienzas a dar que el hierrito, que el ácido fólico, que la vitamina B2, que no sé qué, y tú ves que el paciente no responde. Pero el análisis de sangre ya nos ha dicho que tiene leucemia, ¿o no? No, nos ha dicho que tiene anemia. Nos ha dicho que tiene anemia. ¿Ves? Ahora, cuando tú ves que no va respondiendo, entonces ¿qué tienes que ir a hacer? Irte a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La médula ósea. Y entonces en la médula ósea... ¿Qué pruebas se hacen en la médula ósea? Se pincha la médula ósea, se saca un poquito de líquido, se miran un portaobjetos al microscopio, y entonces es ahí cuando el hematólogo dice, ¡joder! Si esto es lo que tienes una leucemia. O sea, ya después, que esa es la prueba definitiva.
normalmente, hombre, ahora hay otros métodos inmunológicos. Cuando tú tienes la sospecha, pues hay otros métodos inmunológicos que te pueden ayudar para eso, ¿ves? Pero también depende de la forma en cómo aparezca la leucemia. Entonces pueden ser leucemias de aparición muy aguda o leucemias de aparición muy larvada. Es decir, no te das cuenta que tienes leucemia hasta que llevas 10 o 20 años con la leucemia a cuestas, ¿sí? Las leucemias muy agudas, ¿sí?, son más de niños. Las leucemias crónicas son más de adultos. Aunque un adulto puede tener también leucemias agudas, es más diferenciado eso. Por eso es que las leucemias, cuando aparecen en los niños, son tan dramáticas, porque no solamente son muy agudas, sino que son los síntomas, cuando aparecen en borbotón, uno detrás de otro y siempre muy severos. El problema está con los niños en estas leucemias agudas, en que en un momento dado aparece una cosa que se llama el cese madurativo. Es decir, las células van madurando, creciendo, hasta que son funcionales, pero en los niños llega un momento en que paran la maduración en un punto, pero no solamente paran la maduración de ellos, impiden la maduración de los demás. Y por eso es que en los niños es tan dramática la aparición de los síntomas. En cambio, en las crónicas, que son más de gente mayor, los cincuentones, los sesentones, donde puede aparecer una leucemia crónica, pues casi que no tienen síntomas, ¿sí? Muchas veces la descubres por pura casualidad. Estabas haciendo una analítica, por la razón que fuera, y dices, mira qué raro, muchas formas inmaduras de glóbulos blancos en la sangre, ¿esto qué será? Y entonces vas investigando, y resulta que tiene una leucemia crónica desde hace un pilonón de tiempo, que seguramente ha dado algún tipo de manifestación, pero no mucha manifestación, ¿ves? Entonces, ahora, claro que en una persona joven, tipo adulto de entre los 30 a los 40 años, sí que puede aparecer una leucemia aguda con la misma intensidad y con las mismas características que apareciera en un niño. ¿Y por qué aparece, doctor? Ese es otro punto muy distinto. Suenan, son canciones muy conocidas y muy populares. Claro, esta es de una peli de Julia Roberts, y el que lo toca fue un saxofonista que puso no sé cuántos números unos, Kenny G. Sí, Kenny G, sí. Bueno, y la película en inglés se llama Dying Young, Morir Joven, pero el nombrecito que le pusieron aquí es algo así, como fue que dijimos que era En Busca de un Amor, o algo así por el estilo, a saber qué coño tiene que ver lo uno con lo otro. Pero bueno, este también, sí, se muere de leucemia, ¿sí? Y este sí que tiene en la peli, si tú la viste alguna vez y la recuerdas así a grosso modo, este lo que pasa es que él decide que no se quiere dejar tratar y se va a dejar morir, y se va a dejar morir entre los abrazos, los besos y el restriegue de las tetas de Julia Roberts, ¿no? Y tiene todos los síntomas característicos de una anemia, de una leucemia, porque empieza por eso, empieza teniendo una anemia, después resulta que es una persona que le salen moratones sin razón ninguna, ¿sí? O con cosas mínimas se hace un moratón enorme, porque evidentemente no solamente le faltan glóbulos rojos, sino le faltan plaquetas para evitar que tenga esos moratones. Pero una cosa que también es muy típica son personas que continuamente están haciendo pequeñas infecciones. Que ahora un abscesito, que ahora un quistecito, que ahora una sinusitis, que ahora una amigdalitis, que ahora una faringitis, que después una pequeña bronquitis. Muchas pequeñas infecciones, y es porque esos glóbulos blancos, que hay tantísimos en la leucemia, no funciona ninguno. No protegen contra las infecciones. Y ese es uno de los puntos muy fuertes, ¿sí?, para los cuales se llega al diagnóstico. Pacientes, niños muy pequeños que están frecuentemente haciendo infecciones a repetición fuera de factores de riesgo evidentes, ¿sí?, pues hay que pensar que puedan tener una leucemia, o personas de edad media
que están haciendo infecciones respiratorias, sobre todo muy frecuentes, hay que pensar que pueden tener una leucemia detrás, ¿sí? Pero es que es difícil llegar a eso. Ahora, también después, a partir de todo esto, ¿sí? Pues vienen los otros síntomas, ¿sí? Estás pálido, estás cansado, los glóbulos blancos, al tener tanto exceso de glóbulos blancos, pues comienzan a infiltrar los órganos, entonces infiltran el hígado, infiltran el páncreas, infiltran el cerebro, por ahí la cosa se va complicando. Y se va complicando hasta que finalmente tanta infiltración, salvo, doctor, que haya un trasplante de médula. Exacto, pero eso lo quería dejar a lo último, vale. A lo último. ¿Sí? Y ya después te digo por qué. Porque lo digo porque nos quedan 5 minutos. Sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando tenemos que pensar ¿y por qué? ¿Sí? Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low. Conocidísima, doctor. Conocidísima, ¿verdad que sí? Y esta era de una película que se llamaba Quédate a mi lado. Mira que Julia Roberts es especializado en matar gente con leucemia, ¿sí? Porque esta también es de Julia Roberts y Susan Sarandon es la que se muere de leucemia. Pero esta es la canción central porque la cantan hasta en el coche y todo eso es muy bonito. Y entonces uno dice, ¿de dónde viene la leucemia? Pues no tiene una causa definida. Sabemos que hay cosas que pueden precipitar la aparición de una leucemia. Una muy típica y muy conocida, exponte a radiaciones, ¿sí? Cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues los que sobrevivieron a eso... El 100% tenía pues, leucemia. El que no tuvo un cáncer de tiroides tuvo una leucemia, que no un cáncer de hígado y así. Pero sabemos que la exposición a las radiaciones... Primer problema. Exacto, es una de las causas muy frecuentes. Y hoy estamos hablando de radiaciones ambientales. Entonces, de ahí es donde vienen las polémicas de los teléfonos móviles, de las señales de radio, de los microondas, de todo ese tipo de circunstancias. También hay sustancias cancerígenas que pueden producir leucemias, ¿sí? Entonces, yo siempre digo la misma, un factor desencadenante o coayudante en el tabaco. El tabaco. Para que no nos digamos. Ya nos conocemos usted y yo. Pero todo lo que sea un diluyente, un elemento petroquímico, potencialmente puede producir una leucemia, sobre todo, por ejemplo, en mecánicos de esos que antes chupaban gasolina y cosas por el estilo, pues ahí perfectamente pueden desarrollar leucemia con el tiempo. Hay ciertos virus que ya sabemos que son productores o inductores de leucemias, ¿sí? Afortunadamente son virus no muy frecuentes, pero son virus parecidos al virus del papiloma humana, virus parecidos al virus del SIDA, que no producen ese tipo de enfermedad, pero sí que van a afectar a la médula y ser capaces de producirte una leucemia. Hay un factor predisponente, además del tabaco, que afortunadamente de los que estamos aquí presentes ninguno lo tiene, pero sí que lo tiene la hija de uno de mis grandes y queridísimos amigos, que es tener síndrome de Down. El síndrome de Down, por lo que es una enfermedad genética, pues puede producir un predisponente para que puedas desarrollar una leucemia en algún momento. Esta canción, que es muy fácil, canción y película se llaman igual, La Última Canción, When I Look at You, La Última Canción, ¿sí? Y la canta Miley Cyrus, y aquí es ella la que se muere de leucemia, ¿sí? Por eso es la última. Pero bueno, el punto es aquí, ¿cómo tratamos una leucemia? Tú hablaste del trasplante, y un punto que es importante hoy es que mañana es el Día Mundial del Donante de Médula. Y ahí es donde quería yo llegar, ¿sí? Importante efemérides para poder conmemorar. Exacto. Los donantes de médula han aumentado mucho en el último año gracias a un par de personas sufrientes de leucemia que tenían un deportista y el otro, es que no me acuerdo los nombres de ellos, pero que hicieron unas campañas intensísimas en las redes sociales y lograron concienciar mucho a la gente para que fueran donantes. Pero es que donantes de médula hacen falta y hacen falta muchos.
¿Sí? ¿El donante tiene algún problema una vez que dona? No, el donante ninguno. El donante, oye, mira, antes, para que tú fueras donante de médula, tenías que estar por lo menos un día en el hospital, o al menos una tarde. Te tenían que pinchar la médula, sacarte un montón de líquido de ahí, y eso duele. Hoy en día se hace por aféresis, y entonces ya no necesitan sino simplemente pincharte una vena y te van sacando las células madre hematopoyéticas, para que esas sirvan para hacer el trasplante. El donante no tiene después ningún problema por eso. Ninguno, nada. Solamente el pinchacito en el brazo y ya está. Ahora, ese es el tratamiento, digamos, clásico. Fuera de lo que ya sabemos de siempre, que la quimio, que la radio, que el yo no sé qué, pues eso es el tratamiento clásico. El trasplante de médula. Cogen, te borran tu médula del organismo y te ponen una nueva, ¿sí? La raíz de todo eso es los trasplantes de célula madre. Ese es el futuro, los trasplantes de célula madre. Pero también se está desarrollando un nuevo esquema de tratamiento personalizado, porque ni el trasplante sirve para todos, ni el trasplante de células madre sirve para todos, sino que a través de la inmunología cogen tus células cancerígenas, las hacen que suelten alguna cosilla ahí, y además de que el genoma y el ADN se expresen, y forman otras células de defensa para destruir las malas, ¿no? Eso es un futuro de ciencia ficción. El futuro de ciencia ficción que nos lo ha contado, ¿sí?, un viernes. Ahora, más el doctor. Ese tratamiento no te sirve sino a ti, no le sirve a nadie más, porque es personalizado, totalmente customizado, como dicen hoy en día. Doctor y señores espectadores de IMAX Televisión, en IMAX Televisión cortamos ahora el directo de la entrevista con el doctor Camilo Albornoz. En Onda Cero Puerto Llano seguimos con el deporte y Julián Avilero. Doctor, ¿cómo se presenta el fin de semana? Bueno, a medias, porque tengo guardia mañana, pero descanso el domingo, lo cual, mira que yo me había mentalizado, sábado y domingo. Pero después, al ver el cuadrante de esta mañana, dije yo, ¡oh! Si el domingo lo tengo libre, ¿qué es esta maravilla? Dios servía. Qué maravilla, eso da más alegría, ¿verdad? Dios, pero ya te puedes imaginar. Bueno, pues que tenga usted un buen fin de semana, que el trabajo de mañana sea leve y que pasado descanse. Dios te oiga, Dios te oiga. Ustedes, señoras y señores, ya saben que va a llover bastante en toda esta provincia, tanto esta tarde como mañana y pasado. Bueno, que lo pasen bien, que sean felices, y nosotros volvemos el lunes, Dios mediante. Buen fin de semana.